Hola, mi nombre es Carolina Cortés, soy profesora del taller de técnicas de grabado y estampado que imparte la Corporación Cultural de Puente Alto. En esta novena sesión te voy a enseñar a trabajar sobre dos plantillas, una que vamos a elaborar sobre una madera de trupán, en este caso puedes utilizar la madera que tú tengas, y otra plantilla sobre cartón. Estas dos plantillas o matrices las vamos a trabajar con algunos elementos para generar relieve y yo voy a utilizar cáñamo, algunos clips, o tú podrías ocupar también alambre, algunas maderas, botones, que son los que me van a permitir generar un cierto relieve en cada una de estas plantillas, tanto en la de madera como en la de cartón. Vamos a hacer un grabado de dos tipos, como te digo, sobre una plantilla distinta, sobre una matriz distinta, pero además vamos a trabajar solamente en una de las plantillas a un solo color, siempre con óleo, y en la otra plantilla vamos a utilizar dos colores. Además, para preparar esta plantilla es necesario utilizar una lámina de aluminio, de estos aluminios que se utilizan para envolver los alimentos. También vamos a utilizar el papel, en este caso estoy utilizando papel hilado, que es un papel más grueso, y para esto recuerda que necesitamos humedecer el papel para que la tinta se adhiera de mejor forma a las impresiones que vamos a ir desarrollando. Vamos a trabajar también con una silicona, puedes trabajar con silicona caliente o también con cola fría. Vamos a emplear también el masking tape, el óleo como ya te mencionaba, cortacartón, tijeras. También vamos a ocupar las herramientas que son propias para el proceso de impresión, como el barrel y la cuchara. Vamos entonces ahora a preparar las matrices de trabajo. Bien, debido a que ya tenemos un formato establecido para desarrollar las impresiones, es que según este formato voy a preparar la plantilla. El cartón que seleccioné lo voy a cortar y esto mide 20 centímetros aproximadamente por 11. Entonces, ahora la idea de desarrollar este trabajo y esta plantilla es que vamos a ir incorporando algunos elementos que nos permitan generar un relieve en esta matriz para después hacer las impresiones. Es por eso que he seleccionado algunos elementos. Tú podrías seleccionar también, por ejemplo, elementos naturales como ramas u hojas, lo que tú estimes conveniente según lo que quieras obtener de tu impresión, de tu grabado. Yo estoy desarrollando una línea de trabajo respecto a la ilustración de un cuento en particular y voy a seguir con esa línea para ir desarrollando los personajes o escenografía según las técnicas que vamos revisando durante las sesiones. Tengo acá el boceto ya más o menos desarrollado para comenzar a trabajar las texturas que voy a aplicar sobre esta matriz. Entonces aquí te recomiendo utilizar el elemento que tú tengas disponible para comenzar a trabajar en esta matriz de cartón. Puedes trabajar también, si es una plantilla de cartón, con otros elementos de cartón sobre ella, no hay problema.
Una vez que ya tengamos esto desarrollado con los relieves, vamos a cubrir nuestra matriz con el papel de aluminio. Ya te voy a explicar cómo lo vamos a trabajar. Según el diseño que tengas, es como tú le tendrás que ir dando forma a estos elementos con los materiales que hayas recopilado. En mi caso voy a tratar de seguir las líneas de los ojos de estos personajes con el alambre o con el clip que estoy utilizando. Con estos otros alambres voy a generar una textura, un relieve en esta parte que corresponde a la nariz de estos personajes, de los dos. Con el mismo material voy a realizar la textura de ambos. Ya tengo más o menos definido el rostro de ambos personajes, de ambas figuras, y ahora voy a definir el contorno de este elemento, y para eso voy a utilizar este material, el cáñamo, para hacer el contorno de toda esta figura. Y para eso ahora mismo vamos a utilizar la silicona caliente para comenzar a pegar estos elementos que ya están listos y luego definir los contornos de ambas figuras. Entonces lo primero que voy a hacer será pegar cada uno de estos elementos en la figura para luego seguir con el cáñamo en el contorno. Ya, tenemos los primeros elementos entonces ya adheridos a la superficie y ahora vamos a comenzar a trabajar con el cáñamo para dar el contorno a esta figura más grande. Hay que considerar que la silicona en general se seca muy rápido, sobre todo esta silicona caliente. Entonces hay que tener la habilidad de que al momento de echar la silicona, poner el elemento que vamos a adherir de manera inmediata. Entonces ahora, como te decía, voy a comenzar a trabajar con el cáñamo.
Entonces acá ya tenemos una de las matrices. Se podrían agregar otros elementos, como te mencionaba, del mismo material de la matriz, en este caso el cartón, u otros materiales, de otra naturaleza. Yo creo que lo voy a dejar solo hasta aquí para explicarte cómo vamos a trabajar y finalizar, digamos, la preparación de esta matriz. Entonces ahora con el papel de aluminio, la idea es que forremos la matriz que acabamos de realizar. Y vamos a empezar a buscar los elementos que hemos puesto, que hemos pegado en la matriz de cartón, ¿ya? Con el masking vamos a sujetar la lámina de aluminio a la matriz. La idea es que quede tirante, pero siempre procurando de evitar que el papel se rompa, porque el papel aluminio de todas maneras es un papel bien delgado y podría dañarse con mucha presión. Ya, ahí tenemos nuestra primera matriz entonces, con distintos elementos para generar el relieve en la matriz, para luego poder desarrollar las impresiones en papel. Vamos a trabajar ahora con la otra superficie, que es el topán. Recuerda que puedes utilizar cualquier otra madera. En realidad aquí hay dos alternativas, o el cartón o un trozo de madera. La madera da igual, puede ser cualquier tipo de madera. Así que ahora vamos a preparar esta segunda matriz. Tengo definido el segundo diseño, entonces ahora lo que nos queda es comenzar a aplicar los elementos que van a darle volumen a esta matriz. Voy a seguir trabajando con la silicona caliente, que es más rápida para trabajar y además queda bastante firme cualquier elemento que se pegue sobre esta superficie. Entonces fíjate, ocupé estos elementos circulares para el rostro de este personaje y voy a utilizar el cáñamo para hacer el contorno y algunas otras texturas también. Voy a desarrollar la textura de la parte inferior de la matriz y voy a utilizar una textura en dirección horizontal o levemente inclinada, siguiendo la forma del rostro de este personaje. Entonces vamos a trabajar con los mismos materiales y
la misma pita para generar este relieve. Recuerda que tú puedes utilizar el elemento que tengas disponible. Pueden ser elementos metálicos o elementos plásticos. También podrías utilizar el cartón o la misma madera en el caso que estés trabajando sobre una matriz de madera. Recuerda que en el grabado en general, uno de los elementos del lenguaje visual más importante es la textura. Nos quedaría únicamente generar una textura acá, en estos elementos de acá, y estaríamos listos para comenzar a forrar con el papel de aluminio nuestra matriz. Así es que le voy a aplicar. Otro elemento importante que debo señalar es que cuando tú incorpores las texturas, pegues las texturas a tu matriz, ya sea la matriz de cartón o la de madera, considera siempre la altura que se va a generar con los elementos. La idea es que los elementos que tú estés pegando tengan una altura similar, ya no que excedan en mucha altura el grosor del material que estás adhiriendo a tu plantilla. Entonces, es ideal considerar ese punto respecto a la altura de los elementos que se van pegando a las matrices. Vamos a necesitar el masking también y el papel de aluminio para poder envolver esta matriz. Da lo mismo el lado que utilicemos el papel de aluminio, el brillante o el que es un poco más opaco. Entonces con el masking vamos a tensar un poco el papel, considerando que debemos tener mucha precaución para que no se rompa. Y vamos a tratar de buscar los elementos que hemos adherido a esta superficie. Y vamos a definir bien los contornos de la matriz con nuestros dedos, al igual como hemos hecho en la búsqueda de las líneas de la textura que se generó con la aplicación de estos elementos.
procurando no dañar el papel. Como lo hemos hecho en las sesiones anteriores, lo que vamos a realizar ahora será preparar el papel, que es el soporte que va a recibir la impresión, mojándolo por ambas caras y lo vamos a mantener entre otro papel para poder absorber un poco de agua. Entonces la primera matriz que vamos a trabajar será esta, y voy a utilizar para esta matriz solamente un color. Ahí tenemos nuestra primera impresión. Fíjate, ¿por qué decidí trabajar en una matriz de cartón? Y es justamente por esta textura que se genera en el fondo, que es propio del cartón corrugado. Entonces generó en el fondo también una textura lineal. Ahora vamos a hacer las impresiones con la matriz de Tupán. Lo mismo, posicionamos entonces sobre la mesa de trabajo la matriz y sobre ella vamos a posicionar el papel húmedo. Presionamos un poquito para que se pegue el papel protector y comenzamos a trabajar y hacer presión con el paren. Siempre con movimientos circulares. Y ahí tenemos otra copia del grabado sobre madera con distintas texturas, distintos relieves. Bien, aquí vamos con una segunda copia de la otra matriz de madera. Y fíjate que aquí la diferencia está
en que eliminé más tinta del fondo, ¿ya? La eliminé con un trapo al momento de cuando limpiamos las matrices. Me concentré más en limpiar estas zonas del fondo y por eso que en la impresión hay una degradación distinta, ¿te fijas? De color. Es más limpio que la copia anterior que hicimos. Es distinta a esta, en donde se nota mucho más la pintura. ¿Te fijas? Bien, entonces acá ya tenemos el resultado de las dos matrices que hemos desarrollado con esta técnica, en donde hemos adherido más bien texturas de distinta naturaleza sobre, en este caso, la matriz de cartón y recubiertas con aluminio. Y en este segundo ejemplo, sobre una madera de trupán, también con distintas texturas. Eso nos permitió generar este tipo de impresiones. Fíjate, como te mencionaba acá, al utilizar la matriz de cartón, en donde se queda la textura del cartón corrugado en el fondo. Y en este caso, que hemos utilizado la madera, solamente la diferencia está en que una de las planchas está más limpia que la otra. Esta es la que se limpió de mejor forma, esta fue la primera copia que hice, y en donde se ha mantenido mucho más la tinta sobre la superficie de la matriz. Entonces te invito a incorporar sobre una plancha de cartón o de madera distintos elementos. Puedes utilizar elementos naturales, elementos plásticos, el mismo cartón u otras maderas, para ir generando distintos relieves. Recuerda que lo importante es que los relieves tengan al menos una altura similar para no dañar el papel de aluminio cuando se envuelva esta matriz. Y luego nos quedaría únicamente que comenzar a realizar distintas impresiones y utilizar varios colores, ir variando las tonalidades para generar una riqueza visual mayor al momento de tener tus impresiones de grabado. Espero que esta sesión te haya gustado. Te invito a seguir trabajando e indagando con distintos materiales y soportes para poder realizar tus impresiones. Y bueno, nos vemos en una siguiente ocasión. Que estés bien.